Entonces, lo que nosotros deseamos, cuando hacemos un análisis de correlación, es que este coeficiente de correlación de Pearson se aleje lo más posible de cero. Que se acerque más a -1 o que se acerque más a +1, ¿no? Porque estos son los valores extremos del coeficiente de correlación de Pearson. Ahora, ¿cómo interpretamos esos valores de coeficiente de correlación de Pearson? Esta es una de las tantas escalas que hay. Hay diferentes escalas, pero esta es una de las más utilizadas. Y cuando nosotros comparamos el coeficiente de correlación de Pearson con esta escala, lo que estamos haciendo es cuantificar la magnitud o la fuerza de correlación. Usualmente nosotros esperamos que el coeficiente de correlación de Pearson sea mayor o igual a 0.4, ¿no? Va de 0.2 en 0.2, va desde mínima, de 0 hasta 0.2, baja, moderada, buena y muy buena. Usualmente cuando el coeficiente de correlación de Pearson es mayor o igual a 0.8, decimos que hay muy buena correlación. Esta escala, para los valores positivos, es exactamente igual para los valores negativos, ¿no? Porque hemos dicho que los valores van de -1 hasta +1. Es la misma escala, va de 0.2 en 0.2, pero en este caso con valores negativos. Y cuando el coeficiente de correlación de Pearson es mayor o igual a -0.8, decimos también que hay muy buena correlación. Entonces, lo que deseamos, como le decía, es que este coeficiente se aleje lo más posible de 0. Mientras más se acerque a 1 o -1, mejor o mayor es la fuerza o la magnitud de correlación. Bueno, esto es lo mismo, la escala de interpretación del coeficiente de correlación. Aquí está lo que yo le decía, ¿no? Aquí hay una distribución aleatoria de los datos. Los datos están dispersos, aquí no hay correlación, ningún tipo de correlación. En este caso, hay una correlación, pero miren, los datos no tienen una distribución lineal, tienen una distribución en U. Aquí también hay correlación, pero no hay correlación lineal. Hay otro tipo de correlación. Probablemente sea una correlación cúbica o logarítmica, ¿no? Pero no hay una correlación lineal aquí. Para que sea lineal, tiene que seguir la distribución de una línea. En cambio, aquí sí vemos que hay una relación o hay una distribución lineal de los puntos. En estos dos ejemplos, vemos que los puntos tienen una distribución lineal y vemos que van hacia arriba. ¿Qué significa esto? Significa que hay una relación directa o correlación positiva. ¿Cuándo decimos que hay correlación directa o positiva? Cuando una variable se incrementa, la otra variable también se va a incrementar. Es decir, cuando las dos variables varían en el mismo sentido, las dos se incrementan o las dos disminuyen, decimos que hay una correlación directa o positiva. ¿Y cuándo decimos que hay una correlación inversa o negativa? Cuando al incrementarse una variable, si yo incremento una variable, la otra variable se reduce. Si yo incremento esta variable, la otra variable se reduce. Es decir, cuando las dos variables varían en sentido inverso. Una aumenta, la otra disminuye. O una disminuye, la otra aumenta. Esa es una relación inversa o negativa. Entonces, una de las preguntas que tenemos que responder es justamente determinar cuál es el sentido o cuál es la dirección de la relación. Es decir, determinar si la correlación es positiva o negativa, o si es directa o inversa. ¿Cómo determinamos si la correlación es positiva o negativa? Es muy sencillo. Solo tenemos que ver cuál es el signo del coeficiente de correlación. Cuando el signo es positivo, la correlación es positiva. Cuando el signo es negativo, la correlación es negativa. Entonces es muy simple determinar el sentido o la dirección de la correlación. Solo hay que observar el signo
del coeficiente de correlación de Pearson. Y la última pregunta es, ¿cuál es la magnitud o cuál es la fuerza de correlación? Y eso lo hacemos comparando el coeficiente de correlación con la escala que les había proporcionado. Aquí vemos que en todos los casos el coeficiente de correlación de Pearson es mayor o igual a 0.8. Por lo tanto, en todos los casos hay una muy buena correlación. Las dos primeras, correlación positiva. Las dos de esta columna hay una correlación negativa. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson solamente me da esos dos datos. Me dice cuál es el sentido y cuál es la fuerza de correlación. Nada más, no me da otra información. Los otros coeficientes de correlación. ¿Cuál es el requisito de utilizar para poder utilizar el coeficiente de correlación de Pearson? El requisito es que las dos variables cuantitativas tengan una distribución normal. Si los datos tienen distribución normal, utilizamos una técnica paramétrica. El coeficiente de correlación de Pearson es una técnica paramétrica. Pero ¿qué pasa si una de las dos variables no tiene una distribución normal? No puedo utilizar una técnica paramétrica, no puedo utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Cuál es la alternativa? Una técnica no paramétrica. Y la técnica no paramétrica, cuando las variables cuantitativas, por lo menos una de ellas o las dos, no tiene una distribución normal, es utilizar el coeficiente de correlación de Spearman. El coeficiente de correlación de Spearman, aquí están los supuestos que tienen que cumplirse. Variables cuantitativas, al menos una de las variables con distribución no normal o dos variables ordinales. Para dos variables ordinales también puedo hacer un análisis de correlación, pero en este caso no puedo utilizar una técnica paramétrica, tengo que utilizar una técnica no paramétrica que es la prueba de correlación de Spearman, ¿no? Para variables ordinales. Entonces regresamos a la pregunta. La pregunta está relacionada con el tema de análisis de correlación. Dice el coeficiente de correlación entre la talla y el peso de 100 adultos. Entonces, primera pregunta. Estas dos variables, talla y peso, las dos son variables cuantitativas. Cuando nosotros hacemos un análisis de correlación, no nos interesa determinar cuál de las dos variables cuantitativas es la variable dependiente y la variable independiente. En el análisis de correlación solamente lo que busco determinar es si hay o no asociación o relación. No me interesa saber cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Pero cuando hago un análisis de regresión, sí, interesa saber cuál es la variable dependiente. Porque en el análisis de regresión, habíamos comentado, lo que buscamos es predecir una variable. Pero ¿cuál es la variable que vamos a predecir? Es la variable dependiente. Entonces vamos a predecir la variable dependiente en función de la o las variables independientes. Eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos un análisis de regresión. Necesito identificar cuál es la variable dependiente. Entonces, para un análisis de correlación, no me interesa saber cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Y luego me dan el dato sobre el coeficiente de correlación de Pearson. Y este coeficiente de correlación me dice que es 0.8. Entonces, este coeficiente me da dos datos. Me dice cuál es el sentido de la correlación. ¿Cómo lo identifico? El signo. Si el signo es positivo, me está diciendo que la correlación es positiva. Es decir, si una variable se incrementa, si la talla se incrementa, el peso se incrementa. O si el peso se incrementa, la talla se incrementa. Las dos variables varían en el mismo sentido. ¿Y qué otro dato me da este coeficiente de correlación de Pearson? Me da la magnitud
o la fuerza de correlación. Entonces, ¿cómo interpreto este coeficiente de correlación? Que la dirección o el sentido de la correlación entre el peso y la talla es directo positiva. Y además hay muy buena correlación. Eso es lo único que me dice ese coeficiente de correlación. Y por consiguiente dice, el coeficiente de determinación es 0,64. La pregunta es, ¿qué cosa es el coeficiente de determinación y cómo lo interpretamos? El coeficiente de determinación es un coeficiente que nosotros lo estimamos cuando hacemos análisis de regresión. Pero el coeficiente de determinación no es otra cosa que el coeficiente de correlación de Pearson elevado al cuadrado. Es decir, si este coeficiente de correlación de Pearson, que es 0,8, yo lo elevo al cuadrado, entonces estoy obteniendo el coeficiente de determinación. 0,8 al cuadrado es igual a 0,64. Y el coeficiente de determinación se representa con la letra mayúscula, R mayúscula. El coeficiente de correlación de Pearson es R minúscula. Entonces, ¿cómo interpretamos este coeficiente de determinación? Se interpreta de la siguiente manera. Es el porcentaje de variación de la variable dependiente que es explicada por las variables, las variables independientes. Repito, el coeficiente de determinación es el porcentaje de variación de la variable dependiente que es explicada por la variación de la o las variables independientes, porque podemos tener una o más variables independientes. La variable dependiente siempre va a ser una sola. Entonces, ¿qué significa este 0,64? Este 0,64 en realidad se interpreta como un porcentaje. Es decir, lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Es el 64% de la variable dependiente que es explicada por la variación de la variable independiente. Entonces, como este es un análisis de regresión, habíamos dicho, este coeficiente de determinación lo estimamos cuando hacemos análisis de regresión. En un análisis de regresión sí necesitamos determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entre las dos variables, la talla y el peso, ya lo habíamos visto en la charla anterior, ¿cuál es la variable dependiente? ¿La talla o el peso? Habíamos dicho que la variable dependiente es el peso, ¿no? Porque el peso de las personas depende de la talla. La talla de las personas no depende del peso. Por lo tanto, la variable dependiente es el peso. Entonces, si el peso es la variable dependiente, ¿cómo interpretamos este coeficiente de determinación? Que el 64% de variación del peso, la variable dependiente, es explicada por la variación de la talla, la variable independiente. Esa es la interpretación. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa C, ¿no? El 64% de la variación del peso, la variable dependiente, se debe a la variación de la talla, la variable independiente, ¿no? Esa es la interpretación de este coeficiente de determinación. Siguiente pregunta. Para averiguar la hipotética relación o asociación entre dos variables cuantitativas continuas que siguen una distribución normal, se utiliza. Utilizamos la tabla. Primera pregunta. ¿Qué tipo de muestra es? ¿Independiente o dependiente? No hay información. Si no hay información, la muestra es independiente. ¿Por qué? Echamos mano a este segundo supuesto, el supuesto de que las muestras son independientes. Entonces,
Ya tengo la respuesta a la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿de qué tipo es la variable dependiente? La variable dependiente, hemos dicho, es la variable que se va a comparar. Si nosotros analizamos la pregunta, aquí no se va a hacer comparación. ¿Qué es lo que se va a hacer? Determinar si hay relación o asociación entre dos variables cuantitativas continuas. Entonces, la primera pregunta aquí no aplica, porque no hay comparación. Utilizo la segunda pregunta. ¿De qué tipo son las variables? Y las variables, aquí lo dice, son cuantitativas continuas. Entonces estoy aquí. Variables cuantitativas continuas. Tercera pregunta. En la tercera columna tenemos dos preguntas. Como aquí utilizamos la segunda pregunta, aquí también debo utilizar la segunda pregunta. ¿Cuántas variables son? Aquí no se van a comparar grupos, por lo tanto la primera pregunta no aplica. Se van a comparar variables. ¿Cuántas variables son? Y lo dice de manera explícita. Son dos variables. Si son dos variables, o me voy por la primera o me voy por la segunda fila. ¿Cuándo me voy por la primera? Cuando se va a hacer comparación de medias o promedios. ¿Aquí se va a hacer comparación de medias o promedios? No. ¿Cuándo me voy por la segunda fila, que es esta situación? Le decía, cuando me piden asociación, relación o interrelación. Y aquí lo dice de manera explícita. Para averiguar la hipotética relación o asociación. ¿No? Relación o asociación. La otra palabra clave es interrelación, que significa lo mismo. Entonces, cuando vean estas palabras en la pregunta, me voy por la segunda fila. Lo que me están pidiendo es un análisis de correlación. Entonces, me voy por la segunda fila. Y la última pregunta es, ¿cuál es la distribución de los datos? Porque si los datos tienen distribución normal, hemos dicho, técnica paramétrica. Si los datos tienen distribución asimétrica o no normal, técnica no paramétrica. Lo dice de manera explícita. La distribución es normal. Si la distribución es normal, debo de utilizar una técnica paramétrica. ¿Cuál es esa técnica paramétrica? Correlación de Pearson. Entonces, la respuesta aquí es, bueno, ¿cuándo utilizo correlación de Spearman? Cuando los datos tienen distribución asimétrica, que no es el caso de la pregunta. La respuesta correcta entonces es la alternativa B. Necesito utilizar el test de correlación de Pearson. Bien, creo que hemos utilizado todas las opciones de la tabla. Si alguna pregunta viniera en el examen, solamente le van a cambiar los datos. Le van a cambiar los datos, el procedimiento que deben de seguir es el mismo. Muy bien. Pasamos a otro tema. ¿De qué tipo de muestreo se trata cuando cada elemento de la población tiene igual opción de ser elegido y en forma aleatoria? Entonces, esta pregunta está relacionada a la teoría del muestreo, que es uno de los temas que nos faltaba en la última charla. Entonces, vamos a revisar los conceptos básicos de la teoría del muestreo. Cuando hacemos un muestreo hay que responder básicamente a dos preguntas. ¿A cuántos sujetos tengo que muestrear? Eso se refiere al tamaño de la muestra. Y la segunda pregunta es, ¿a quiénes voy a seleccionar? Es el diseño muestral. Siempre hay que responder estas dos preguntas. Históricamente, las preguntas relacionadas a teoría del muestreo, todas han venido a la segunda pregunta, ¿no? Al diseño muestral. No han venido preguntas relacionadas al tamaño de la muestra. Y eso debe de tener una explicación porque calcular el tamaño de la muestra es bastante complicado. Hay diferentes fórmulas, depende del tipo de muestreo, depende de muchas variables. Eso usualmente lo hace el estadístico o el epidemiólogo.
Y no lo hace manualmente, sino se utilizan paquetes estadísticos. Quizás por eso no ha venido preguntas relacionadas al tamaño de la muestra. Todas las preguntas han venido relacionadas al diseño muestral, que eso sí debemos de conocerlo. Los métodos de muestreo se pueden dividir en dos grandes grupos: los muestreos probabilísticos y los muestreos no probabilísticos. Dentro de los muestreos no probabilísticos, no vamos a revisar los muestreos no probabilísticos, pero aquí tenemos 5 de los muestreos más utilizados. Vamos a referirnos específicamente a la segunda columna, ¿no? El muestreo probabilístico. Los tipos de muestreo probabilístico son más, pero estos son los 4 que usualmente utilizamos en salud, ¿no? El muestreo aleatorio simple o irrestricto, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Vamos a revisar cada uno de estos muestreos. Una forma fácil de poder diferenciar o tratar de eliminar algunas alternativas es conociendo lo siguiente. Los dos primeros muestreos, el aleatorio simple y el aleatorio sistemático, se caracterizan porque no se forman subgrupos. En cambio, los dos últimos, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerado, lo podemos diferenciar porque en estos muestreos sí se forman subgrupos, ¿no? Es una forma bastante gruesa de hacer la diferenciación. Veamos el muestreo aleatorio simple. ¿En qué consiste? El muestreo aleatorio simple es uno de los más utilizados. Se caracteriza por lo siguiente. Obviamente, esta primera característica es válida para todos los tipos de muestreos aleatorios, no solamente es para muestreo aleatorio simple. Muestreo aleatorio simple, ¿no? Dice, la selección de un elemento de la muestra no influye en la selección de otra. A eso le llamamos una selección independiente o un muestreo independiente. Cuando a un sujeto, la selección de un sujeto no depende de la selección de otro sujeto. Ese es un muestreo aleatorio, un muestreo independiente. Es válido para todos los tipos de muestreo que vamos a ver más adelante. Esta es la característica más importante del muestreo aleatorio simple. Todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Es decir, es equiprobabilístico. Y en este tipo de muestreo necesitamos tener identificado a todos los elementos de la población. Debemos de tener un listado de todos los elementos de la población. Eso significa que la población tiene que ser una población finita. No puede ser una población grande, porque es imposible tener un listado de una población grande. Por ejemplo, quiero hacer un muestreo en la ciudad de Lima, 11 millones de habitantes. Imposible tener el listado de los 11 millones de habitantes. Ahí no puedo aplicar un muestreo aleatorio simple. Y para seleccionar los elementos puedo utilizar diferentes estrategias, ¿no? Una tabla de números aleatorios, una calculadora científica que me permita dar números aleatorios, paquetes estadísticos o incluso el muestreo lo puedo hacer de tipo manual. Desventajas del muestreo aleatorio simple. No es posible utilizarlo en grandes poblaciones porque necesito un listado de toda la población. Pero esta no es la principal desventaja. La principal desventaja es esta, que a pesar de ser un muestreo aleatorio, podemos tener muestras con valores extremos. ¿Qué significa una muestra con valores extremos? Que sea una muestra que no es representativa de la población. Y si la muestra no es representativa de la población, entonces podemos llegar a falsas conclusiones. Les voy a poner el ejemplo. Supongamos que hay 100 participantes en el aula. De aquí, en esta primera mitad, 50, y aquí en esta otra mitad también 50. ¿Ok? Pero son 100 participantes. Y vamos a suponer que de los 100 participantes, 50 son hombres y 50 son mujeres. Yo quiero determinar cuál es la proporción de mujeres. Entonces voy a hacer un muestreo aleatorio simple. ¿Qué es lo que voy a hacer?
voy a pasarles un papelito, ustedes colocan su nombre, los 100 nombres los voy a colocar después en una caja. Chocolateo bien los 100 papelitos con los 100 nombres y voy a seleccionar 10 participantes. ¿Ok? ¿Qué es lo que podría pasar al seleccionar 10 participantes? Lo más probable es que al seleccionar 10 participantes, como la mitad son hombres y la mitad son mujeres, lo más probable es que 5 sean hombres y 5 sean mujeres. O 6 hombres y 4 mujeres. O 6 mujeres y 4 hombres. Por ahí va a estar. Eso es lo más probable. Pero también es probable, aunque mucho menos, que al seleccionar los 10 participantes sean hombres o los 10 participantes sean mujeres. ¿Eso es posible? Es posible. A eso le llamamos una muestra no representativa o una muestra con valores extremos y nos puede llevar a falsas conclusiones. Si los 10 participantes son hombres, ¿cuál sería la conclusión? Todos son hombres y eso es falso. Si los 10 participantes son mujeres, todas son mujeres y también es falso. Ese es el gran problema del muestreo aleatorio simple. Me puede dar muestras con valores extremos o muestras no representativas de la población. Y la otra desventaja es que a todos los sujetos o todos los elementos los considera como si fuesen homogéneos. Es decir, no diferencia entre los sujetos. ¿Cómo sería un muestreo aleatorio simple? Tengo una población, la población tiene que ser pequeña. Y de esta población yo voy a seleccionar un grupo de sujetos. Selecciono la muestra, mido las variables, al medir las variables, estimo los estadísticos. Los estadísticos, hemos dicho, son medidas de resumen obtenidos a partir de la muestra. Pero nuestro objetivo final no es estimar los estadísticos. Dado que estoy haciendo un muestreo aleatorio, la muestra es aleatoria, es independiente. La muestra es representativa de la población, entonces lo que busco es extrapolar los datos de la muestra hacia la población. Porque en realidad lo que a mí me interesa conocer es qué es lo que está pasando en la población. Me interesa estimar los parámetros en la población, utilizando los estadísticos de la muestra. Esta extrapolación, hemos dicho, lo podemos hacer a través de dos maneras. O utilizo los intervalos de confianza o utilizo las pruebas de hipótesis. ¿Ok? Este sería un muestreo aleatorio simple. Ahora, hay dos tipos de muestreo aleatorio simple. Un muestreo aleatorio simple con reposición y otro sin reposición. ¿Cómo sería un muestreo aleatorio simple con reposición? En el ejemplo que yo les ponía, ¿no? Selecciono el primer participante, veo de qué sexo es. Lo vuelvo a meter a la caja. Selecciono el segundo, veo de qué sexo es, lo vuelvo a meter a la caja. Hasta seleccionar los 10 participantes. Este es un muestreo aleatorio simple con reposición. ¿Por qué es con reposición? Porque el sujeto o el elemento que he seleccionado lo vuelvo a meter a la caja. Vuelvo a meter el sujeto, o el sujeto que ha sido seleccionado tiene probabilidades de volver a ser seleccionado. Ese es un muestreo aleatorio simple con reposición. ¿Cómo sería sin reposición? Selecciono el primer participante, veo de qué sexo es y lo pongo a un costado. Selecciono el segundo, veo quién es y lo pongo a un costado. En un muestreo aleatorio simple, sin reposición, los sujetos o los elementos seleccionados no pueden volver a ser seleccionados, ¿no? Esa es la diferencia entre el aleatorio simple, sin reposición y con reposición. Segundo tipo de muestreo, el muestreo aleatorio sistemático. El muestreo aleatorio sistemático, para poderlo hacer, necesitamos seguir algunos pasos. Y se requiere primero conocer la población total y obviamente se requiere conocer también el tamaño de la muestra. La población total se representa con la letra N mayúscula, el tamaño de la muestra se representa con la letra N minúscula. Y debemos de seguir 4 pasos. ¿Cuál es el primer paso
cuando quiero realizar un muestreo aleatorio sistemático. El primer paso es ordenar los elementos de la población. Los ordeno y además tengo que colocarles un número. Vamos a suponer que ahora ya no quiero determinar la proporción de mujeres. Quiero determinar la talla promedio de los participantes. Entonces, como son 100 participantes, primero lo voy a ordenar de manera visual, desde el participante más bajo hasta el más alto. Los ordeno visualmente de acuerdo a la talla. Y luego lo voy a numerar, desde el número 1 hasta el número 100. Ese es el primer paso. Ordenar las unidades de la muestra por una variable de interés y luego hay que numerarlas. Segundo paso. El segundo paso es dividir o es estimar esta letra acá que es una constante. ¿Cómo obtengo esta constante? Es la división de la población entre la muestra, entre el tamaño de la muestra. N mayúscula sobre N minúscula. En el ejemplo, son 100 participantes. N mayúscula es 100. Y el número de participantes que voy a seleccionar para estimar la talla promedio van a ser 10 participantes. N minúscula es igual a 10. Entonces sería 100 sobre 10. K va a ser igual a 10. ¿Ok? Ese es el segundo paso. Estimar este valor de K. Tercer paso. En el tercer paso debo de seleccionar de manera aleatoria un número entre 1 y K. En el ejemplo, entre 1 y 10. Este número que voy a seleccionar de manera aleatoria va a ser el participante, el primer participante que va a formar parte de la muestra. Vamos a suponer que el número seleccionado es el número 9. Entonces, como ya lo tengo ordenado los 100 participantes, el que está en la posición 9 será el primer participante seleccionado. ¿Cómo selecciono a los otros participantes? Los selecciono sumando el valor de K a este número aleatorio que he seleccionado. K es igual a 10. El primer número seleccionado, o el número seleccionado entre 1 y K es 9. Ese es el primer participante, el que está en la posición 9. ¿Quiénes serán los otros participantes? 9 más K, 9 más 10. Es decir, el segundo participante es el que está en la posición 19, 29, 39, hasta completar los 10 participantes. Entonces, utilizando este muestreo aleatorio sistemático, la pregunta ¿es posible, utilizando este muestreo, que yo pueda obtener una muestra extrema o una muestra que no sea representativa? ¿O es posible que yo seleccione, utilizando este muestreo, los 10 participantes más altos o los 10 más bajos? Imposible. Esta es una de las ventajas del muestreo aleatorio sistemático. ¿Cómo sería esquemáticamente un muestreo aleatorio sistemático? Tengo una población, la condición es que no sea grande, tengo que tenerlos identificados y además tengo que ordenarlos y numerarlos. Entonces, el primer paso es ordenar y numerar los elementos. En el ejemplo, la población es 50 y el tamaño de la muestra que voy a seleccionar es 10. ¿Ok? Entonces, el primer paso, ordenarlos y numerarlos. Ahí están ordenados y aquí están numerados. Primer paso. Segundo paso, estima el valor de K. N mayúscula, que es 50, sobre N minúscula, que es 10. K es igual a 5. Tercer paso, seleccionar un número aleatorio entre 1 y K. Seleccionar un número aleatorio entre 1 y 3. En este ejemplo vamos a suponer que el número aleatorio seleccionado es 3. Por lo tanto, el primer sujeto seleccionado es el que está en la posición 3. ¿Cómo selecciono a los otros sujetos? Sumo el valor de K. K es igual a 5. Por lo tanto, el segundo sujeto será el que esté en la posición 8, 13, 18, hasta completar los 10 participantes. Seleccionados los participantes, mido las variables, estimo los estadísticos y a través de los estadísticos estimo los parámetros en la población.
Este es un muestreo aleatorio sistemático, muy diferente del muestreo aleatorio simple. Tiene sus ventajas sobre el muestreo aleatorio simple cuando es utilizado adecuadamente. Muestreo estratificado. Los dos muestreos anteriores tienen problemas en la selección de la muestra. Podemos tener muestras que no sean representativas de la población. Este tipo de muestreo estratificado me garantiza que la selección que voy a hacer es una selección más representativa de la población. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha variabilidad en la población, una de las formas de controlar esta variabilidad es justamente formando subgrupos de la población. Lo que buscamos en el muestreo estratificado es que los estratos, que vienen a ser subgrupos de la población, sean lo más homogéneo posible. Eso es lo que buscamos. Formar dentro de la población subgrupos de tal manera que sean lo más homogéneo posible. En el extremo, si yo tengo dos estratos y sé que el sexo es una variable que va a influir en los resultados, entonces yo puedo tener dos estratos, un estrato de hombres y un estrato de mujeres. En el estrato de hombres, lo que se busca es la mayor homogeneidad posible, que todos sean hombres. Y en el estrato de mujeres, que todos sean mujeres. A eso se refiere esta primera característica, que los elementos dentro de cada estrato sean lo más homogéneo posible. Podemos dividir a la población en subgrupos, usualmente de 2 a 6. Se puede seleccionar o se puede dividir en más grupos o más estratos, pero se sugiere dividir a la población entre 2 a 6 estratos o subgrupos. La variable que nosotros vamos a utilizar para formar estos subgrupos pueden ser el grupo de edad, el sexo, nivel socioeconómico, etc. Debe de ser una variable que yo sé que va a influir en los resultados del estudio. Como le decía, es un muestreo que es más representativo que los dos muestreos anteriores y además es más eficiente. ¿Qué significa que sea más eficiente? Si nosotros estimamos los tamaños de muestra para el muestreo estratificado y el muestreo aleatorio simple y sistemático, siempre el tamaño de muestra para un muestreo estratificado siempre va a ser más pequeño que los dos muestreos anteriores. Si el tamaño de muestra es más pequeño, necesito menos recursos, menos tiempo para llegar a las mismas conclusiones. Por lo tanto, es un muestreo más eficiente. Una característica importante de este muestreo es que yo puedo extrapolar los estadísticos de un estrato de la muestra para estimar el parámetro de un estrato de la población. Esta es una tremenda ventaja del muestreo estratificado, que no lo puedo hacer, obviamente, con los dos muestreos anteriores. Y como les decía, mejora la representatividad de la muestra. La muestra es más representativa de la población. ¿Cómo sería esquemáticamente un muestreo estratificado? Tengo una población donde hay mucha variabilidad. Entonces, como hay mucha variabilidad, yo necesito dividir a la población. Y lo voy a dividir en subgrupos que son llamados estratos. ¿Cuál es la característica de los estratos? La característica es que los elementos dentro de cada estrato sean lo más homogéneo posible. En el ejemplo que les ponía, todos son hombres, todos son mujeres. Eso es lo que buscamos cuando conformamos los estratos. Luego, de cada uno de los estratos vamos a seleccionar una muestra. El tamaño de la muestra en cada uno de los estratos va a influir, o el tamaño de la muestra, el tamaño de la población en cada uno de los estratos va a influir en el tamaño de la muestra que nosotros vamos a seleccionar.
¿Qué significa esto? Que si yo tengo un estrato grande, entonces la muestra de ese estrato también va a ser grande, va a ser mayor que los otros estratos. Es decir, el número de elementos que yo voy a seleccionar en cada uno de los estratos de la muestra debe ser directamente proporcional al tamaño de cada uno de los estratos. Si el estrato es grande, necesito mayor tamaño de muestra. Si el estrato es más pequeño, necesito menor tamaño de muestra. Luego de haber sido seleccionado la muestra, estimo los estadísticos y extrapolo los datos para estimar los parámetros en la población. Pero aquí hay una ventaja adicional que les había comentado. Yo puedo extrapolar el estadístico de resumen de toda la muestra para estimar el parámetro en toda la población. Lo puedo hacer. Pero también puedo hacer lo siguiente. Yo puedo extrapolar el estadístico de un estrato de la muestra para estimar el parámetro de un estrato de la población. Lo vemos aquí gráficamente. El estadístico de este estrato de la muestra lo utilizo para estimar el parámetro de este estrato de la población. Esta es una ventaja tremenda de los estudios o de los muestreos estratificados. Si yo tengo, por ejemplo, 5 estratos, que es lo que se utiliza para hacer las encuestas de opinión a nivel nacional o en toda la ciudad de Lima. Si son 5 estratos, entonces yo puedo extrapolar los resultados de un estrato de nivel socioeconómico para estimar el parámetro de la población de ese estrato. Las encuestas, nosotros sabemos que el estrato socioeconómico influye mucho en la opinión al realizar las encuestas. Encuestas sobre, qué sé yo, si está de acuerdo o no con la gestión de un político determinado. Puede ser, qué sé yo, el presidente, puede ser presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, etcétera. Entonces, esta es una tremenda ventaja. Puedo extrapolar los resultados de un estrato de la muestra para estimar el parámetro, un estrato de parámetro de la población. Y por último, el muestreo por conglomerados. Tiene varios sinónimos, se le llama muestreo por etapas o polietápicos, muestreos multietápicos, muestreos por racimos, muestreos complejos. Aquí también vamos a dividir la población en subgrupos, pero no le vamos a llamar estratos, sino le vamos a llamar, en este caso, conglomerados. ¿Qué cosa es un conglomerado? Es un conjunto de elementos de la población que se encuentran naturalmente distribuidos en la población. Este es el requisito de un conglomerado, que el investigador, al momento de formar el conglomerado, no va a modificar el lugar donde se encuentra el elemento. Los elementos tienen que encontrarse distribuidos naturalmente. ¿Qué puede ser un conglomerado? Un conglomerado puede ser tan pequeño como todos los miembros de una familia, o puede ser tan grande como todos los habitantes de un país. El investigador decide el tamaño de cada conglomerado. ¿Cuántos conglomerados se pueden conformar? El investigador también decide el número de conglomerados que se pueden conformar. Pero ¿cuál es la diferencia entre un conglomerado y un estrato? En un estrato, habíamos dicho, lo que nosotros buscamos es homogeneidad de los elementos en cada estrato. En un conglomerado buscamos lo opuesto, la mayor heterogeneidad posible dentro de cada conglomerado. ¿Cuándo está indicado un muestreo por conglomerado? Cuando la población es muy grande, toda la ciudad de Lima, o todo el país, o cuando la población está muy dispersa, población urbana, población rural. En cambio, el muestreo estratificado está indicado cuando hay mucha variabilidad, mucha dispersión de los datos en la población. ¿Cuántas etapas puede implementar para hacer un muestreo por conglomerado? De 2 a 6 etapas.
¿Cómo sería un muestreo por conglomerados? Esquemáticamente. Tengo una población, la población es muy grande o es muy dispersa. Entonces voy a formar los conglomerados. Los conglomerados, a diferencia del estrato, les decía, lo que nosotros buscamos es la mayor heterogeneidad posible dentro de cada conglomerado. Un conglomerado puede ser una familia. En la familia tenemos niños, tenemos adultos, ancianos, hay hombres, hay mujeres, hay flacos, hay gordos, hay bajos, hay altos. La mayor heterogeneidad posible. Eso es lo que buscamos dentro de cada conglomerado. Un conglomerado puede ser las viviendas dentro de una manzana. En una manzana hay vivienda de un piso, de 2 pisos, hay edificios. Hay de material nobles, puede haber de material rústico, etc. Eso es lo que buscamos dentro de cada conglomerado, la mayor heterogeneidad posible. Luego, de estos conglomerados que he conformado, si nosotros vemos aquí, los conglomerados pueden ser de diferentes tamaños, unos pequeños, unos grandes. Hay familias donde hay un par de miembros, hay familias donde hay 15, 20 miembros. Manzanas donde hay, qué sé yo, 20 viviendas, las zonas residenciales, manzanas donde hay 200 viviendas. Lo que buscamos es la mayor heterogeneidad y el tamaño de los conglomerados pueden ser diferentes. Una vez conformado los conglomerados, voy a seleccionar en una primera etapa un grupo de estos conglomerados. Por ejemplo, cada conglomerado puede ser una manzana. Ya seleccioné las manzanas, un grupo de manzanas, pero estas manzanas son demasiado grandes. Yo quiero aplicar una encuesta a un sujeto mayor de 18 años. Entonces, en esta primera etapa, selecciono las manzanas. En una segunda etapa, de las manzanas seleccionadas, voy a seleccionar un número de viviendas de manera aleatoria. Pero estas viviendas todavía siguen siendo demasiado grandes. De cada vivienda seleccionada, yo necesito elegir una persona mayor de 18 años. Entonces, en esta segunda etapa, selecciono las viviendas. Y en una tercera etapa, no está aquí en el gráfico, en una tercera etapa, recién seleccionaría dentro de las viviendas seleccionadas a la persona mayor de 18 años. Sería un muestreo por conglomerados trietápico. ¿Por qué es trietápico? Porque hay 3 etapas para completar el muestreo. En este caso, solamente hay 2 etapas. Es un muestreo por conglomerados bietápico. Seleccionados los últimos elementos de muestreo, estimo los estadísticos y luego a través de los estadísticos estimo los parámetros en la población. Este es un muestreo por conglomerados. Pero este muestreo por conglomerados también le llaman a veces muestreos complejos. ¿Por qué son muestreos complejos? Porque no solamente se implementan varias etapas para seleccionar las últimas unidades de muestreo, sino que además yo puedo utilizar todos los tipos de muestreos que hemos visto anteriormente. Primero formo los conglomerados, luego estratifico los conglomerados. Estoy utilizando muestreo estratificado. Para seleccionar en la primera etapa, puedo utilizar un muestreo aleatorio simple. Y en la segunda etapa, un muestreo sistemático. Entonces, le llamo muestreos complejos porque puedo utilizar todos los otros tipos de muestreos que hemos visto. El estratificado, muestreo simple, muestreo aleatorio. Y obviamente también le llaman complejo porque el proceso de extrapolación de la muestra hacia la población es extremadamente complejo hacer esta extrapolación. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la residencia, hace 25 años, obviamente no había computadoras. Bueno, ya había computadoras, pero esas computadoras que tenían pantallas verdes. No había paquetes estadísticos. Se utilizaba el DOS como sistema operativo. Entonces, esta extrapolación lo teníamos que hacer manualmente. Y el tiempo que nos demorábamos para extrapolar una sola variable y estimar sus intervalos de confianza, etcétera, era toda la mañana con el profesor de estadística, solamente para extrapolar una variable.
Ahora obviamente eso lo hacen los paquetes estadísticos, un par de clics y ya está extrapolado los datos. Por eso le llaman también muestreos complejos, ¿no? Porque la extrapolación es un proceso bastante complejo. Ahora vamos a las preguntas. Primera pregunta, ¿de qué tipo de muestreo se trata cuando cada elemento de la población tiene igual opción de ser elegido y en forma aleatoria? Esta es una característica de uno de los tipos de muestreos que habíamos visto. ¿Cuál era? Muestreo aleatorio simple. Una de sus características es que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Es equiprobabilístico. Entonces la respuesta correcta es la alternativa A. En los otros tipos de muestreo, no todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Las probabilidades son diferentes. Al realizar un muestreo se divide a los individuos en subgrupos en base a una característica relevante. Y enseguida se escogen muestras al azar en cada subgrupo. El total de individuos seleccionados constituye la muestra de esta población. Esta descripción corresponde a un. Podemos descartar algunas alternativas. Aquí me dicen que se están formando subgrupos a partir de la población. Si se están formando subgrupos, ¿qué tipo de muestreo podemos descartar? Muestreo aleatorio simple y el muestreo aleatorio sistemático. En esos dos muestreos no hay formación de subgrupos. En el sistemático hay un ordenamiento de los elementos, pero no se forman subgrupos. Entonces solamente me quedan dos posibilidades. O es un muestreo estratificado o es un muestreo por conglomerados. Pero aquí me dan otro dato importante. Bueno, no es un dato importante. Es analizando las alternativas. La alternativa, ¿qué cosa tengo? Muestreo por conglomerados. Y la muestrea E, ¿qué dice? La alternativa E, ¿qué dice? Muestreo por racimos. ¿Qué cosas son? Sinónimos, ¿no? Son sinónimos. Muestreo por conglomerado, muestreo por racimo, muestreos multietápicos, polietápicos, por etapas, muestreos complejos. Todo se refiere a muestreo por conglomerado. Entonces descarto la alternativa A y la alternativa E. ¿Qué me queda? Me queda la alternativa D, muestreo estratificado. Y efectivamente, ¿no? Si nosotros revisamos la pregunta con detalle, se trata de la descripción de un muestreo estratificado. Voy a formar subgrupos en base a una característica relevante. Esa característica relevante, hemos dicho, puede ser la edad o grupos de edad, puede ser el sexo, nivel socioeconómico, etc. Esa es la característica relevante. El tipo de muestreo que analiza las unidades de una población que pueden encontrarse agrupadas en personas, familias, viviendas o manzanas es. Descartamos algunas alternativas. Muestreo sistemático y muestreo aleatorio simple. ¿No es cierto? Son dos muestreos en los cuales no se forman subgrupos. Y el muestreo aleatorio por recomendación, obviamente esto no es un muestreo aleatorio, ¿no? Es un muestreo no probabilístico. Me quedan dos alternativas, el aleatorio estratificado y el aleatorio por conglomerados. La definición que me están dando es una definición de un estrato o de un conglomerado. Es la definición de un conglomerado, ¿no? Los conglomerados, hemos dicho, es un conjunto de elementos que se encuentran naturalmente distribuidos en la población. ¿Qué puede ser? Un grupo de familias, las viviendas de una manzana, los habitantes de un distrito, los alumnos de un salón o los alumnos de un colegio. Depende de cómo define el investigador el conglomerado. Respecto a los tipos de muestreo, ¿qué enunciados son ciertos? 1. El muestreo aleatorio simple no requiere de marco muestral. Esto es verdadero. ¿Por qué el muestreo aleatorio simple no requiere de marco muestral? Porque el muestreo aleatorio simple necesita como condición tener el listado de la población. Tener todos los elementos de la población en un listado.
Entonces, si yo tengo un listado de todos los elementos de la población, ya no necesito el marco muestral, que sí es necesario en los otros tipos de muestreo. 2. La selección aleatoria de la muestra es igual a la distribución aleatoria. Falso. La selección aleatoria de la muestra, su nombre lo dice, es una selección aleatoria de una muestra a partir de una población. Es una muestra independiente. Mientras que la distribución aleatoria se refiere a la asignación aleatoria. Es decir, aleatoriamente yo asigno a los sujetos grupo de intervención, grupo control. Son dos procesos totalmente diferentes. 3. El muestreo estratificado permite obtener mayor grado de representatividad. Verdadero. ¿No es cierto? Es verdadero. 4. El muestreo de conglomerados se usa cuando la población es muy heterogénea. Falso. El muestreo por conglomerados se usa cuando la población es dispersa o la población es muy grande. Cuando la población es muy heterogénea, ¿cuál es el muestreo que debo utilizar? El muestreo estratificado, ¿no? Esa es la condición o la indicación para un muestreo estratificado, cuando la población es muy heterogénea. Y 5. El muestreo intencional es no probabilístico, eso es verdadero. Entonces, la secuencia correcta es la alternativa A, ¿no? 1, 3 y 5 son enunciados verdaderos.